Palabras de bendición con las que bendijo Enoc a los elegidos justos que vivirán en el día de la tribulación, cuando serán rechazados todos los malvados e impíos, mientras los justos serán salvados. Enoc, hombre justo a quien le fue revelada una visión del santo y del cielo, pronunció su oráculo y dijo: La visión del santo de los cielos me fue revelada, y oí todas las palabras de los vigilantes y de los santos, y porque las escuché, he aprendido todo de ellos, y he comprendido que no hablaré para esta generación, sino para una lejana que está por venir. Es acerca de los elegidos que hablo, y a causa de ellos que pronuncio mi oráculo. El único gran santo vendrá desde su morada. Sean todos muy bienvenidos a los libros de la fe. Y comenzamos con las palabras, con los primeros versos del libro de Enoc, donde nos asegura de que entendió que las palabras que le fueron reveladas no eran para la generación de él, sino para una lejana que está por venir. Así que, muy bien. Continuamos entonces esta serie del libro de Enoc, donde dejamos explicado en el capítulo anterior las bases para poder entender este tema, comenzando por su redescubrimiento, por el rescate de algunos manuscritos en idioma ge'ez desde Etiopía por parte del explorador escocés James Bruce a finales de los años 1700. Es muy importante este libro hoy en día, como dije, en muchos videos sensacionalistas. Sin embargo, hoy día vamos a investigar directamente de los textos. Dejamos establecido en el capítulo anterior que los ángeles que se habían revelado tuvieron hijos con mujeres de los cuales nacieron gigantes. Estos hijos nacieron gigantes y fueron considerados los varones de renombre desde la antigüedad, o en la antigüedad. Vamos a ver qué hacían estos gigantes y qué tan dañinos fueron para la humanidad de esa época según el texto y el contexto que nos está presentando el libro de Enoc, o el primer Enoc, lo que hablábamos del capítulo 1 al 36 del compilado que hoy en día conocemos como el libro de Enoc. Dice en el capítulo 7 de Enoc, del verso 3 al 6, dice así: Ellos, los gigantes, devoraron todo el trabajo de los hombres, hasta que éstos ya no alcanzaron a alimentarlos más. Entonces los gigantes se volvieron contra los hombres y empezaron a devorarlos, y empezaron a pecar contra los pájaros, y contra las bestias, y los peces, y a devorar unos la carne de los otros, y se bebieron la sangre. Entonces la tierra acusó a los violentos por todo lo que se había hecho en ella. Entonces vemos que estos gigantes, según el texto de Enoc, fueron negativos para el ser humano, porque los seres humanos se vieron obligados a servirles, y llegó un momento donde ya no los podían abastecer más, y los gigantes empezaron a atacar a los hombres y a comerse a los seres humanos. También empezaron a comer a animales y empezaron con la práctica de beber sangre. Dice: entonces la tierra acusó a los violentos por todo lo que se había hecho en ella. Ahora, los gigantes son conocidos en el texto hebreo como Nefilim, según lo que se nos dice en Génesis 6:4. Es la palabra usada ahí para gigantes, Nefilim, una palabra hebrea. Comúnmente se interpreta esta palabra hoy en día como los caídos, en referencia a que Nefilim vendría de la raíz hebrea nafal, que significa caer. Por lo tanto, serían los caídos o los que fueron hechos caer. Sin embargo, considero que esta traducción no es la más apropiada, puesto que los que fueron caídos no son los gigantes, sino sus padres, los ángeles, que pecaron. Más bien deberíamos buscar la raíz de esta palabra en el término arameo nefila, que significa gigante. Y es un término, como dijimos, arameo, y que puede haber sido hebraizado en el contexto de Génesis 6:4, y en cambio en el libro de Enoc se continúa con este mismo término. Los Nefilim entonces entendemos como los Nefilim a los gigantes, a los hijos de los ángeles caídos, para también hacer una distinción, porque también he visto en algunos videos donde algunas personas confunden ambos términos, confunden ambos grupos de personajes, y no es lo mismo. Entonces tenemos en la parte de arriba, digámoslo así, a los ángeles caídos que pecaron, y luego los Nefilim, sus hijos, los gigantes. Ahora,
Esto, historia de los gigantes, como dije, no estaba ajena al contexto israelita, sino a todo el Medio Oriente y también a todo lo que sería el Mediterráneo. Y otras culturas que vivían también en las costas del Mediterráneo, como los griegos, por ejemplo, también tenían material y referencias acerca de estos personajes, acerca de los gigantes. Y ellos también establecían diferentes categorías de estos gigantes para describirlos en sus clanes. Algunos como cíclopes, poseedores de un solo ojo, otros que tenían varios brazos y otras cosas que llamaríamos deformidades hoy en día. Dice, vamos a citar ahora un texto de Homero. Homero, el escritor legendario, se considera hoy en día, pero oficialmente se le ha conocido por siempre, llamémosle así, como el autor de los antiguos poemas épicos de Grecia, que serían la Ilíada y la Odisea. En la Odisea, donde se nos narra las pericias, las aventuras de Ulises, en el capítulo canto 7, en el verso 205, haciendo referencia a estas tribus de gigantes, dice así: y si algún caminante señero les sale al encuentro, no se ocultan, que unidos a ellos estamos por raza, cual lo están los gigantes y tribus de fieros cíclopes. Entonces, en este texto, Homero, o el autor del texto de la Odisea, hace referencia a un tipo de estos seres con anomalías físicas que se agrupaban en clanes, en tribus, y dice que estamos unidos a ellos por raza, al igual que los gigantes y las tribus de los fieros cíclopes. Entonces, es interesante esto de que el autor de la Odisea, que no es un texto bíblico, pero es un texto de una cultura que rodeaba a la bíblica también en la antigüedad, hace referencia a estos personajes y dice que en cierta manera estamos relacionados a ellos, que la raza humana está relacionada a ellos. Y también habla acerca de su valentía, y en el caso de los cíclopes habla de que son muy fieros. Otra fuente extra bíblica que nos corrobora lo que, digamos así, el contexto del libro de Enoc, sería lo que habla Flavio Josefo. Ahora, ¿quién fue Flavio Josefo? Vamos a explicar rápidamente o brevemente. Flavio Josefo fue un historiador judío que vivió en el siglo I después de Cristo. Vivió en la época durante la cual se desencadenaron las últimas revueltas judías antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén y la expulsión de los judíos de la Tierra Santa. Este Flavio Josefo se terminó rendido ante los romanos en una de estas revueltas y fue mantenido como esclavo y se presume que como intérprete también por parte del emperador Vespasiano. Después de que Vespasiano, él fue mantenido como esclavo durante una de las incursiones de estas campañas, ¿cierto?, contra las revueltas judías. Y luego, al ser mantenido como esclavo y como dije, que se presume que también fue su intérprete, después Vespasiano se convierte en emperador en el año 69 después de Cristo y le da la libertad a Flavio Josefo. Y es el momento en que Josefo asume el apellido del emperador Flavio, de la familia flaviana. Al ser su protegido, fue convertido en protegido por la familia flaviana y adquirió el apodo, o el apellido, llamémosle así, Flavio Josefo, porque su nombre original es Yosef ben Matitiahu, que sería algo así como Josefo o José, hijo de Matías o Matatías, sería una adaptación del nombre Matitiahu. Pero él adopta este nombre, digamos así, romanizado, latinizado, y se convierte después en vocero de parte de los romanos contra los últimos grupos de las revueltas judías antes de la destrucción del templo. Entonces, a los ojos de los judíos de esa época, se convirtió en un traidor. Sin embargo, posteriormente, ya cuando es destruido el templo y los judíos son exiliados de la Tierra Santa, Josefo se dedica en Roma, en el Imperio Romano, a escribir crónicas referentes de la historia de Israel y de la creencia de los judíos.
y escribe unos libros que hoy en día son varios tomos, que uno de estos se conocen como Antigüedades de los Judíos. Y en el libro 1 de Antigüedades de los Judíos dice así, en referencia a la historia de la época del diluvio y a lo de los gigantes, los ángeles caídos y los gigantes. Dice así, haciendo referencia a esto, vamos a citar ahora entonces Flavio Josefo. Como dije, los judíos lo vieron como traidor en su época, pero hoy en día es una fuente de información muy valiosa acerca de todo lo que es el ámbito religioso de la época de Jesucristo y del segundo templo. Dice así Flavio Josefo: y estos durante 7 generaciones permanecieron fieles a la idea de que Dios es el Señor del universo y haciendo todo con miras a la virtud. Pero luego, con el paso del tiempo, abandonando los comportamientos patrios, cambiaron a peor, no ofreciendo ya a Dios los honores debidos, ni manteniendo una relación justa con los hombres, sino que el celo que antes sentían por la virtud lo duplicaron entonces por el vicio, según mostraban en todo lo que hacían. De ahí vino que obligaran a Dios a enfrentarse con ellos. Está hablando sobre la rebelión de los hombres de la humanidad prediluviana o antediluviana. Continuamos. En efecto, dice Josefo, muchos ángeles de Dios copularon con sus mujeres y engendraron hijos soberbios y desdeñosos de todo lo bello, por confiar en su capacidad. Y es que estos, según la tradición cuenta, cometieron iguales desmanes que los atribuidos a los gigantes por los griegos. Aquí Josefo hace una conexión entre ambas culturas. Noé, continúa Josefo, Noé, en cambio, molesto con sus fechorías y disgustado con sus decisiones, trataba de persuadirlos a que cambiaran a mejor sus determinaciones y acciones, pero al ver que no le hacían caso y que por el contrario estaban poderosamente dominados por el placer de los vicios, abandonó el país con sus mujeres, sus hijos y las esposas de estos, por temor a que lo mataran. Entonces acá también Josefo pareciera que tiene más información de lo que tenemos en el Antiguo Testamento, y por eso dije en el video pasado de que en la cultura hebrea gira en torno a la Biblia, pero hay muchas cosas alrededor, tradiciones orales y de todo tipo, tradición escrita y oral, que gira en torno a esto y expande los temas, los contextualiza de mejor manera en base a la tradición. Entonces acá Josefo nos habla de que los hombres, la humanidad de antes del diluvio, se rebeló, primero reconocía a Dios y se empezaron a rebelar, y luego algunos ángeles, ¿cierto?, copularon con mujeres y engendraron hijos que fueron soberbios y desdeñosos de todo lo bello por confiar en su capacidad, es decir, en su poder. Dice, y estos, según cuenta la tradición, cometieron iguales desmanes que los atribuidos a los gigantes por los griegos. Es decir, como dije recién, él establece una conexión comparando ambos grupos de personajes, identificándolos como si fueran las mismas entidades. Es decir, los gigantes de los griegos serían los mismos gigantes, los gigantes o titanes de los griegos serían los mismos nefilim de la cultura hebrea o de la Biblia. Y aquí también vemos un paralelo donde nos recordamos un poco de la historia de Prometeo. Prometeo fue un titán que, según la historia griega, se compadeció de los seres humanos y les regaló el fuego, les enseñó a crear fuego, a hacer fuego. Y los dioses, en este caso Zeus, enfurecido por la falta de respeto de parte de Prometeo en revelar algo que no le era permitido a él, que no se le había sido permitido, lo castigan y lo atan en la cima de un monte que no recuerdo el nombre ahora, y donde venía un águila y le comía las entrañas cada día, y cada día se le iba regenerando la herida, por lo tanto era un tormento continuo. Y después dice la historia griega que más adelante, con el pasar de muchísimos años, Heracles o el famoso Hércules, ¿cierto?, como lo conocemos hoy en día, lo rescata. Acá vemos que se presenta al gigante, al Prometeo, como alguien benefactor de la humanidad, y viene incluso un personaje que en el video anterior identificamos como un posible nefilim en el contexto de estas culturas del Mediterráneo, que sería Heracles, y lo rescata. Entonces ahí son presentados desde un prisma positivo, pero en la escritura hebrea y en el contexto israelita son presentados por un prisma o a través de un prisma negativo.
Dice en el capítulo 10 del libro del primer Enoc, capítulo 10, verso 9. Y el Señor dijo a Gabriel: procede contra los bastardos y réprobos, hijos de la fornicación, y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes de entre los humanos, y hazlos entrar en una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días. Ninguna petición en su favor será concedida, pues esperan vivir una vida eterna, o que cada uno viva 500 años. Y a Miguel le dijo el Señor: ve y anuncia a Shemihasa y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán, y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra, hasta el gran día de su juicio. Entonces, como hablábamos, la relación de acá estábamos leyendo el juicio que da Dios a estos ángeles, cómo les promete la destrucción de su descendencia, y en verdad este verso lo habíamos visto también en el episodio pasado, y ahora vamos a profundizar más en la relación de esto del mito de Prometeo y la historia de los ángeles caídos, porque acá vamos a ver un enlace más cercano aún. En el capítulo 8 del libro de Enoc, partiendo desde el verso 1, dice así: acá se nos narra algunas cosas que los ángeles caídos enseñaron a la humanidad. Dice, capítulo 8, verso 1. Y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Shemihasa enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Barak el los signos de los rayos. Kokab el los presagios de las estrellas. Zek el los de los relámpagos. Él enseñó los significados. Artakov enseñó las señales de la tierra. Shamsiel los presagios del sol. Y Sahariel los de la luna. Y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta el cielo. Entonces acá tenemos un paralelo en la historia del titán Prometeo. Él le entrega a la humanidad el fuego, en este caso como una habilidad para desarrollarse, algo positivo. Y acá se nos nombra a este grupo de ángeles caídos que fueron los que se rebelaron y descendieron en la cima del monte Hermón, del monte Hermón, que está ubicado en el norte de Israel. Y ellos también enseñan a la humanidad una serie de conocimientos que algunos parecieran inofensivos, pero al parecer a la larga, según el texto, causaron mucho pecado en la humanidad, desencadenaron mucha maldad, mucho pecado. Otra cosa interesante que podemos ver acá son los nombres que se les da a estos ángeles caídos y el contenido de la enseñanza que ellos entregan a la humanidad, puesto que los nombres de ellos se relacionan con lo que enseñan. Vemos, por ejemplo, Kokab él enseña los presagios de las estrellas, y Kokab, o en la forma adaptada, digamos así, a nuestra fonética latina, de lo que sería estrella en lenguas semíticas. En hebreo se dice Kohab, en arameo se dice Kohba, en árabe se dice Kaukab. Entonces está relacionado. Y él, la palabra él, es una abreviación que significa de Dios. Entonces, Kokab él podría significar la estrella de Dios. Barak él lo mismo, Barak es rayo. Shamsi él enseñó los presagios del sol. Shams en árabe es sol, en hebreo Shemesh. Sahariel enseñó la luna, en arameo Sahra, la luna. Entonces vemos de que hay relación entre los diferentes idiomas semíticos, en que están expresados los nombres de estos ángeles y el contenido de lo que ellos enseñan a la humanidad, que según el texto se transformó en un pecado muy grande. Y dice que ellos enseñaron estos secretos, comenzaron a revelar estos secretos a sus esposas.
Entonces, luego nosotros vimos en el texto de Enoc de que ellos son condenados por esto. Entonces, son condenados a ser atados y a esperar el juicio eterno. Entonces, de alguna manera se relaciona con también el castigo que se le da a Prometeo. Ahora, ambas historias no son exactamente iguales, pero a lo lejos podemos ver que comparten varios elementos de similitud. Y entendiendo también de que si uno ve en un mapa, ambas culturas, en este caso la cultura hebrea y la cultura griega, giran en torno a lo que es el mar Mediterráneo. Dice en el capítulo 9 de Enoc, continuando este tema de las fechorías de estos ángeles, entonces recapitulando antes de seguir, los ángeles descendieron, copularon con mujeres, nacieron estos gigantes. Los gigantes empezaron a esclavizar a los humanos y los humanos tuvieron que servirles y después ellos empezaron a comerse a los humanos y a otros seres vivos y empezaron la práctica de beber sangre. Y aparte de eso, los padres de estos gigantes, es decir, los ángeles caídos, enseñaron otros conocimientos a la humanidad que los llevaron a un desarrollo, pero también aumentaron la impiedad, el pecado, con el paso del tiempo. Entonces en el capítulo 9 de Enoc, verso 1 dice: entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel, está nombrando a 4 arcángeles importantes, observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra, y estaba toda llena de injusticia y de la violencia que se cometía sobre ella. Considerando esto, los 4 fueron y se dijeron: el grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra sube hasta las puertas del cielo. Y dijeron a los santos del cielo: es ahora a vosotros, a quienes las almas de los hijos de los hombres suplican diciendo: llevad nuestra causa ante el Altísimo, nuestra destrucción ante la gloria majestuosa y ante el Señor de todos los señores en cuanto a majestad. Y Rafael, Miguel, Sariel y Gabriel dijeron al Señor del mundo, a Dios: tú eres nuestro gran Señor, el Señor del mundo, el Dios de dioses, el Señor de señores y el Rey de reyes. Los cielos son el trono de tu gloria por todas las generaciones que existen desde siempre. Toda la tierra es el escabel ante ti para siempre, y tu nombre es grande, santo y bendito por toda la eternidad. Eres tú quien todo lo ha creado, y en ti reside el poder sobre todas las cosas. Todo es descubierto en toda su desnudez ante ti. Tú lo ves todo, y nada se te puede esconder. Tú has visto lo que ha hecho Asael, cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos, y lo que ha enseñado a los humanos Shemihasa, al cual tú habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros. Ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas, y se han profanado a sí mismos, descubriéndoles todo pecado. Luego, estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. Y ahora, mira que las almas de los que han muerto gritan y se lamentan hasta las puertas del cielo, y su gemido ha subido y no puede cesar debido a la injusticia que se comete en la tierra. Pero tú, que conoces todas las cosas antes de que sucedan, tú que sabes aquello, tú los toleras, y no nos dices qué debemos hacerles al observar eso. Continúa ahora el capítulo 10, es decir, lo que estábamos leyendo ahora es el intermedio de entre cuando estos ángeles enseñan los conocimientos prohibidos y lo que sucede después, que es su juicio. Dice en el capítulo 10, continúa y dice: entonces el Altísimo, grande y santo, habló y envió a Sariel, al hijo de Lamec, y le dijo: ve hacia Noé y dile en mi nombre, escóndete, y revélale la consumación que viene, pues la tierra entera va a perecer. Un diluvio está por venir sobre toda la tierra, y todo lo que se encuentre sobre ella perecerá. Entonces vemos acá cómo expande el texto, ¿cierto?, la historia. Los arcángeles, viendo desde el santuario de los cielos lo que pasaba en la tierra, van donde Dios y lo cuestionan o le preguntan qué está pasando, porque él, sabiendo las cosas ya antes que ellos mismos, o sabiendo de antemano lo que estaba sucediendo, ¿por qué no había hecho nada ni les dice a ellos que hagan algo? O les da la orden de que hagan algo.
Y él los manda entonces a uno de ellos, a Sariel, arcángel Sariel, lo envía para que le dé el mensaje a Noé. Y Noé le dice entonces que se esconda. Y esto nos calza un poco con lo que hablaba Josefo, que dice que Noé, por la maldad de la gente, se tiene que ir de la ciudad, se tiene que ir de esa tierra. Entonces, y después se le dan las instrucciones del arca. Pero lo importante acá entonces es ver cómo podemos ver toda esta saga de eventos donde las acciones de los ángeles van desencadenando diferentes cosas. Entonces el diluvio viene en respuesta a las acciones de estos ángeles para destruir a la humanidad pecadora que se habían apartado de Dios, pero también para destruir a la raza de gigantes que habían salido de la unión impura entre ángeles caídos y seres humanos. En el capítulo 15, desde el verso 1 en adelante, vamos a ver ahora cómo Dios encara a los ángeles caídos a través de Enoc, les manda un mensaje a través de Enoc, y les encara y nos da varias información según dentro del contexto de este texto que sería el libro de Enoc, nos da más información respecto de la naturaleza de estos ángeles y de la naturaleza de su pecado. Dice así, verso 1, capítulo 15. Y él me correspondió y me habló, y yo oí su voz. No temas, Enoc, hombre justo, escriba de justicia, acércate y escucha mi voz. Ve y dile a los vigilantes del cielo que te han enviado a suplicar por ellos, porque dentro de uno de los pasajes del libro de Enoc, estos ángeles ya después están arrepentidos de su pecado y avergonzados, y sabiendo que Enoc es un hombre justo, que tiene comunicación con lo divino, es decir, que pasa muy seguido, lo llevan a visitar los santuarios celestiales y otros lugares, según el texto de Enoc, se acercan a él para pedirle, para suplicarle que lleve una súplica, una oración, una petición de perdón en arrepentimiento de parte de estos ángeles caídos a Dios. Pero esto es lo que les dice Dios, o lo que se le dice a Enoc que les diga a ellos. Verso 2, continuamos entonces del capítulo 15 del libro de Enoc. Ve y dile a los vigilantes del cielo que te han enviado a suplicar por ellos. A vosotros corresponde interceder por los humanos, y no a los humanos por vosotros. ¿Por qué habéis abandonado el cielo alto, santo y eterno? Os habéis acostado con mujeres y profanado a vosotros mismos con las hijas de los hombres, y tomado esposas como los hijos de la tierra, y habéis engendrado hijos gigantes. Vosotros que fuisteis santos espirituales, viviendo una vida eterna, os habéis manchado con la sangre de las mujeres y habéis engendrado con la sangre de la carne, y como los hijos de los hombres habéis deseado después carne y sangre, como aquellos que mueren y perecen. Por eso yo les he dado a ellos mujeres para que las fecunden, refiriéndose a los seres humanos, a los hombres, y engendren hijos por ellas, y para que así no falten ellos sobre la tierra. En cuanto vosotros fuisteis primero espirituales, viviendo una vida eterna, inmortal por todas las generaciones del mundo, por ello no se os han atribuido mujeres a los ángeles, pues la morada de los espíritus del cielo es el cielo. Y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Entonces aquí tenemos también la referencia a la segunda parte del título de este video, el origen de los demonios. Según el texto del libro de Enoc, y continuamos leyendo, dice: y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne, es decir, de los ángeles y de las humanas, serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos y de los santos vigilantes. Es su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra, y serán llamados espíritus malos.
los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo, y los espíritus de la tierra, que fueron engendrados sobre la tierra, tienen su casa en la tierra. Y los espíritus de los gigantes, de los nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Entonces acá en estos últimos versos del capítulo 15, en el texto del libro de Enoc se nos da otra cosa muy interesante, que es también la interpretación de este texto sobre el origen de los demonios. Entonces, para el texto, para el autor del libro de Enoc, los demonios son los espíritus de los nefilim. Es decir, los ángeles caídos proceden del cielo, son espíritus del cielo y ese sería su hogar. De la misma manera que el espíritu de la gente de la tierra, de los seres humanos, está, digamos así, atado a la tierra. Pero estos seres que son una unión de esto no tienen derecho a ir al cielo o llamar su hogar el cielo, entonces están atados en la tierra, serán conocidos como espíritus malignos, y después dice se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres porque de ellos proceden, es decir, le harán guerra, le causarán maldad al ser humano. Pero está hablando acá en el contexto de sus espíritus, porque acá está, ya habla en el verso 11, y los espíritus de los gigantes, de los nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra, etc. Ya está hablando de las acciones que ellos hacen estando vivos. Sin embargo, el contexto del libro de Enoc viene anunciando un juicio de muerte a través del diluvio para estos nefilim y así acabar sus acciones en la tierra. Sin embargo, como estos seres son híbridos, sus espíritus no pueden ascender al cielo y son condenados también a estar en la tierra después de muertos, sus espíritus vagando, conocidos como espíritus malignos, y estos espíritus malignos se levantan a hacer daño a la humanidad. Entonces, según el texto del libro de Enoc, podemos deducir que los demonios son básicamente los espíritus desencarnados de los nefilim. Es decir, un demonio fue una vez un nefilim en vida y posteriormente al morir su espíritu queda transformado en un demonio, que en griego significa un ser inteligente. Y esa es la forma que se refiere a los demonios en los textos, porque son seres muy sabios, seres con mucho conocimiento que sobrepasa al humano. También podemos ver en uno de los relatos de los evangelios donde se habla de un hombre que estaba poseído por demonios y que su hogar, él vivía entre las tumbas en el cementerio y la gente no lo podía controlar porque tenía mucha fuerza. Entonces vemos ahí algunos paralelos o referencias que podemos enlazar, por ejemplo, de esto de la gran fuerza de los nefilim, y que después ese espíritu, al controlar a un ser humano, le otorga una fuerza poderosa, pero también lo tiene viviendo, ¿cierto?, en la oscuridad, bajo una posesión demoníaca. Muchas veces he visto que se confunde a los ángeles caídos con los demonios. Los ángeles caídos no son demonios, aunque tal vez las acciones sean parecidas, pero según el texto podemos ver de que son entidades diferentes. Por lo tanto, a veces, claro, se habla de el diablo, por ejemplo, de Satanás, digamos así, el personaje, cierto, maligno dentro del contexto, cierto, de la escritura, y se le habla como el demonio. Y claro, puede ser un término de referencia correcto, pero si ahora queremos explicar bien las cosas, debemos separar las cosas. Entonces, los hijos de los ángeles caídos, que son estos nefilim, al morir se transforman en demonios. Y es la aplicación que tiene el texto del libro de Enoc a la existencia de los demonios, son los espíritus de los nefilim. Y vemos que en la época del segundo templo, en la época de Jesús, hay mucha actividad de exorcismo que, por ejemplo, Jesús realiza, y también en algunas partes de los evangelios se menciona que los discípulos están un poco molestos y le nombran a Jesús acerca de un hombre que estaba realizando exorcismos, pero usando el nombre de Jesús. Y Jesús le dice la famosa frase: déjalo, los que no están contra nosotros están con nosotros. Entonces ahí era una actividad, era algo muy potente en la época de Jesús, en la época del segundo templo, la angelología, todo el mundo de interpretación relacionado con los ángeles.
también con los demonios y todas estas entidades que cierto forman parte del mundo espiritual y los cuales según estos textos como el libro de Enoch tendrían mucha importancia, serían pieza clave en los hechos a futuro que se desencadenaron en el planeta Tierra, por ejemplo el diluvio, el pecado y otras cosas que se nombran en los textos. Mira, ahora podemos ver, continuando, estábamos leyendo hasta el final del capítulo 15 de Enoch, y ahora continuamos en el 16, dice en los primeros versos, en el verso 1. Después de la muerte de los gigantes, cuando los espíritus han salido de su cuerpo, su carne será destruida antes del juicio. Serán así destruidos hasta el día de la gran consumación, del gran juicio en el cual el tiempo terminará para los vigilantes e impíos, y seréis totalmente consumados. Y ahora, a los vigilantes que te han enviado a suplicar por ellos, que en otra época habitaban el cielo, diles: vosotros estabais en el cielo, pero todos los misterios no se os habían revelado. No habéis conocido sino un misterio indigno, y en el endurecimiento de vuestro corazón lo habéis comunicado a las mujeres, y por ese misterio ellas y los hombres han multiplicado el mal sobre la tierra. Diles pues, no tendréis paz. Entonces ahí queda ya completamente, según el texto, anunciado el juicio. Y explica ahí ya en el primer verso del capítulo 16, dice, cuando los espíritus han salido de su cuerpo, después de la muerte de los gigantes, entonces ya está hablando, ¿cierto?, confirmando lo que hablábamos recién. Los demonios, según el texto del libro de Enoch, estos espíritus malignos, son los espíritus que proceden del cuerpo de un nefilim al morir. Ahora, esto es muy interesante entonces, y hay que poner atención acerca de muchos detalles que dice el libro de Enoch que a veces pasan desapercibidos, o también ver cómo enlazarlos o de qué forma van enlazados con textos de la misma época, como sería el Nuevo Testamento, que no es de la misma época exacta, el libro de Enoch anterior, pero forman parte de una línea de tiempo, como dijimos en el video pasado, el judaísmo del Segundo Templo. Jesús hace una referencia acerca de la naturaleza de los ángeles. Como decía el texto del libro de Enoch más atrás, debido a que los seres humanos son mortales, dice, se asignó también que hubiera una separación entre el masculino y femenino. ¿Cierto? Dice, se asignaron mujeres. Sin embargo, los seres del cielo, los ángeles, como son espirituales y eternos, no se les asignaron mujeres, dice. En el capítulo 22 de Mateo, en el verso 28, Jesús es cuestionado por un grupo de saduceos, que es un grupo religioso de la época de Jesús dentro del contexto del judaísmo, que eran prominentes en lo que sería el templo de Jerusalén. Dice así en el verso 28 del capítulo 22. La pregunta que le hacen es, después de presentarle todo un caso acerca de una mujer que tuvo varios esposos debido a que que le habían fallecido, y le preguntan entonces en el verso 28, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Haciendo referencia a de con quién será esposa en el día de la resurrección si todos ellos fueron maridos de ella, debido al hecho de que quedaba viuda. En el verso 29 Jesús dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, vemos acá que hay un paralelo, que aunque Jesús no está citando el libro de Enoch, sí dice, erráis ignorando las escrituras. Y luego hace una referencia, y aunque no hace una cita directa, seguramente está haciendo referencia a este conjunto de tradiciones de escrituras que hablan de los ángeles de Dios en el cielo que no se casan ni se dan en casamiento, como lo dice en Enoch. Es decir, aquí nos establece claramente por qué es tan grave el pecado, la falta de estos ángeles. Y también que lo vamos a dejar para hablarlo un poco más adelante, el contexto de que podemos ver más adelante gigantes nombrados en la Biblia, incluso después del diluvio. Y podemos ver que en el Antiguo Testamento se nos nombran algunos clanes de estos gigantes, muy similar a como en la cultura griega se nombra a los cíclopes y otros
seres, cierto, humanoides con apariencias entre comillas humanas, pero con deformidades, ¿verdad? Y con mucho poder y gran altura. Así que, bueno, espero que ahora ya tenemos la película un poco más clara, digámoslo así. Los ángeles del cielo descendieron, según el texto de Enoch, copularon con mujeres, enseñaron a ellas y a los seres humanos en general conocimientos que le eran prohibidos. Ahí veíamos un paralelo con la historia de Prometeo, pero que Prometeo es mirado como un héroe dentro del contexto griego. Sin embargo, acá son los villanos, estos ángeles caídos que entregan el conocimiento prohibido. Y nace del fruto de la unión de estos ángeles caídos con las mujeres, nacen estos seres que después, con el paso del tiempo, se van volviendo gigantes y nacen con deformidades y tienen mucho poder, también mucha inteligencia. Empiezan a esclavizar a los seres humanos y obligarlos para que les vayan proveyendo de comida, de abastecimiento en general. Y después, cuando ya ven que no dan abasto, empiezan a devorar a los seres humanos, a los animales, empiezan a practicar el beber sangre. Dios entonces se le consulta, es consultado de parte de algunos arcángeles que ven esta situación en la tierra y le preguntan qué hay que hacer al respecto, y él les envía a dar un juicio a estos ángeles caídos. Al mismo tiempo, estos ángeles caídos contactan a Enoch para poder enviar una súplica a través de él al cielo. Sin embargo, antes de que Enoch presenta la súplica de estos mensajeros de Dios, uno de los arcángeles, creo que es Sariel, si no me equivoco en este momento, si no recuerdo mal, y le entrega el mensaje de que no será escuchada ninguna petición de parte de los ángeles caídos y de que serán castigados sus hijos a través del diluvio. Estos gigantes, los Nefilim, serán condenados a la muerte, que sus espíritus vagarán en la tierra y serán espíritus inmundos y malignos que atentarán contra los seres humanos. Y que aparte de esto, estos seres espirituales, estos ángeles caídos, que no pueden morir a través del diluvio como los gigantes, sí son atados algunos de ellos y condenados, ¿cierto?, a esperar en las prisiones de oscuridad hasta el día de su juicio. Y también lo doy como un pequeño adelanto, lo vamos a hablar después en otro video. Estos ángeles caídos son nombrados también en otros textos dentro de las tradiciones, así que vamos a ir viendo toda esta saga acerca de estos ángeles caídos y que gira en torno a la historia del libro de Enoch. Y vemos también entonces de que en los versos del capítulo 15 y 16 de Enoch se nos explica bien de por qué estos ángeles, ¿cierto?, cuál es la naturaleza del pecado de estos ángeles. Y después dicen que los secretos que ellos conocían eran secretos indignos, que los que revelaron a los seres humanos. Se les condena entonces y se manda a Noé a que se aparte de la humanidad pecadora de esa época, y continuaría ahí, ¿cierto?, en el contexto de lo que nos narra Génesis, la construcción del arca. Y por último vimos el verso cuando Jesús hace referencia a que los ángeles del cielo no se casan ni se dan en casamiento. Por lo tanto, podemos derivar la idea a través de eso, o a partir de eso, de que si un ángel se casara, digamos así, se uniera con una mujer, por ejemplo, sería considerado un pecado. Dice, y Jesús hace la referencia, erráis ignorando las escrituras. Hace referencia de que hay escrituras que hablan de que los ángeles no se casan. Así que, aunque no está hablando directamente citando el libro de Enoch, seguramente está hablando dentro del mismo contexto, como vimos en el video pasado, como lo hacen sus discípulos Judas y Pedro. Así que, bueno, amigas y amigos, fue un gusto poder exponer este tema hoy. Nos vemos en el siguiente video aquí en Los Libros Sagrados. Así que espero que les haya servido y continuaremos con este tema en la próxima edición.